Vamos a ver primero qué son los gastos variables y su importancia a la hora de entender cómo estructurar nuestras campañas de marketing. Muchas veces este módulo no se lo tiene en cuenta porque normalmente el dueño de negocio, el dueño de e-commerce dice, ¿para qué quiero saber qué son los gastos variables? ¿Qué me importa? ¿De qué me va a servir en la estrategia? ¿O por qué debería de fijarme en eso? Si simplemente quiero o tengo que activar campañas y hacer una estrategia comunicacional, de diseño, etcétera, llamar la atención, enviar tráfico y que me compren y hacer que me vuelvan a comprar. Bueno, la realidad es que a medida que vayamos avanzando, todo esto te va a ir haciendo muchísimo más sentido lo que crees y te van a ir cerrando muchas cosas que antes, por más que a lo mejor si ya viste otros cursos inclusive, o si ya viste videos en YouTube, etcétera, vas a decir, ahora sí, tiene todo razón, con razón me hacía falta entender mis gastos variables, con razón era tan importante implementar las campañas de marketing en base a los gastos variables y en base a todo lo que vas a ver en este primer módulo dedicado 100% a los gastos, a los márgenes brutos, etc. Vamos a comenzar en este primer módulo con los gastos variables. Vamos con ¿qué son los gastos variables? ¿Para qué me sirve? Bueno, lo primero y más importante es que estos gastos son aquellos que cambian en función de la cantidad de productos que vas vendiendo. Es decir, son variables, varían. A lo mejor si vendes más, estos gastos pueden que se achiquen. O si vendes más, si tenés una mala estructura o configurada de otra manera, todos tus gastos puede que aumenten. Comúnmente tienden a bajar. Pero también en muchos casos, sobre todo acá en Latinoamérica, aumentan. ¿Por qué digo sobre todo acá en Latinoamérica? Por ejemplo, en China, los productores, los que fabrican productos y venden al por mayor y también venden al por menor, y son fabricadores de productos, les conviene producir en masa. En masa porque saben que van a vender más y eso va a hacer que tengan más ingreso. En Latam, acá por lo general se lo toma aquellas cosas que hay que producir más como un gasto más elevado porque tal vez hay más incertidumbre. Inclusive conozco muchas empresas grandes que medio como que van manteniendo la fabricación casi por pedido, con lo cual yo no recomiendo para nada porque tienen que tener una estructura muy buena, procesos internos muy buenos, pero inclusive acá en la TAM se trabaja de esta manera. Pero bueno, eso depende de cada uno. Entonces, a veces producir más, por ejemplo, hace que tengas más gastos variables asociados, eso es obvio. Pero dependiendo uno cómo lo mire, por ejemplo, como decía en China prefieren producir más, por más que gasten más, porque saben que van a vender más y por lo tanto el retorno va a ser mayor. Entonces, si tenemos esa mentalidad ganadora, muchísimo mejor. Los segundos que cambien en función de la producción de un producto. A ver, no es lo mismo, suponiendo que vamos a producir una camiseta o remera, como sería en tu país, que una campera. Obviamente va a haber gastos que van a ir variando asociados a esa fabricación que van a ser mucho más elevados. Y lo tercero es que están 100% ligados a la actividad de la empresa. Es decir, dependiendo de las acciones que la empresa tome, estos gastos variables van a ir apareciendo o desapareciendo. Ahora bien, ¿pero por qué son importantes en marketing? Bueno, acá te voy a sacar la venda de los ojos. Primero, porque te permiten entender cuál es la ganancia real que está teniendo tu negocio. A ver, suponete que contratas una agencia o suponete que estás empezando a hacer publicidad vos mismo y empezás a vender. Y decís, che, tengo un buen ROAS. Ya vamos a ver más adelante qué es un ROAS. Pero un ROAS significa retorno de la inversión. Me está retornando buen dinero. Estoy invirtiendo, no sé, 100 pesos por poner un ejemplo y me están ingresando al mes 1.500 pesos. En general podemos decir que te está yendo bien. Ahora bien, si esos gastos variables que tenés asociados en la fabricación de tus productos hace que el coste del producto sea demasiado elevado, o sea, la producción sea demasiado elevado, puede que esa ganancia que estás obteniendo
en realidad no te está siendo redituable y tenés que vender muchísimo más para que ese ROAS realmente a vos sí te sea redituable. Entonces, esto es muy importante. Por eso empiezo este curso con este primer módulo. Porque muchas personas ven los números finales de sus campañas y dicen, estoy ganando dinero, y en realidad no está ganando dinero cuando hace bien las cuentas. Lo mismo para no solamente leer los números de las campañas correctamente, sino que también para anticiparse y no hacer campañas que estén mal optimizadas desde la base o mientras se están optimizando. Lo segundo, porque nos permite ajustar mejor nuestros precios. A ver, ajustar los precios es fundamental. Yo no quiero que salga este curso pensando que hay que competir por precio. Esto es lo peor que podés hacer y yo no se lo recomiendo a ninguno de nuestros clientes. Competir por precio es lo peor que te puede, la peor decisión que puedes tomar y lo peor que te puede pasar como empresa. Porque si estás compitiendo por precio es porque algo estás haciendo mal en la calidad de tu producto o en la comunicación. Entonces, por alguna razón no te están comprando. Entonces, te permite ajustar los precios porque muchas empresas, y espero que no seas vos, muchas empresas terminan ajustando los precios en baja porque creen que así van a vender más y terminan perdiendo dinero. Se terminan fundiendo competir por precio, y saber los gastos variables te permite entender si podés seguir bajando los precios o si en realidad inclusive los podés subir, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estás vendiendo ahí con ganancias muy cortitas, a lo mejor si tus gastos variables ves que son elevados y que por eso tenés que terminar bajando los precios también para vender, deberías de fijarte tal vez de cómo optimizar esos gastos variables que tenés de manera interna. Eso en el caso de que tus precios en contra de la competencia sean elevados y en caso de que ese precio elevado no se justifique. A ver, vos puedes tener unos gastos variables muy elevados porque tus productos son únicos. Por ejemplo, dentro de tu rubro a lo mejor estás fabricando zapatos de cuero 100% vegano y en tu competencia dentro de tu zona geográfica donde vas a estar compitiendo, etcétera, todos hacen zapatos de cuero que no son veganos o tienen otros materiales, que por eso hace que se abarate bastante el coste de producción y los costes variables son bajos. Entonces, acá es muy importante que sepas comunicar. Si tiene un precio elevado, bueno, comunicarlo bien. ¿Por qué tiene ese precio elevado? Para que te sepan distinguir. Ahora, si tiene un precio elevado y no se justifica, bueno, hay que ver de ajustar los precios para bajando esos costes variables. Tercero, es que te permite tomar decisiones estratégicas sobre tus promociones y cómo escalar el inventario. Bueno, yo creo que esto se cae de maduro, que es bastante fácil entender lo que dice acá, pero básicamente que si vos tenés muy bien asociado cuáles son tus costes variables, puedes tomar mejores decisiones. A lo mejor puedes achicar los gastos desde un lado. También te permite saber si un producto es escalable o no, o sea, si es conveniente seguir fabricándolo y conveniente seguir vendiéndolo también. A veces, mientras más vendemos un producto, más dinero perdemos. Entonces, bueno, también es importante por eso. Y eso afecta directamente a la campaña. A ver, si hay posibilidad de escalar un producto que en campaña se vende un montón y que para vos te da buenas ganancias porque los costes variables son bajos, evidentemente es un producto escalable en publicidad. Ahora, si es todo lo contrario, por más que se venda bien y a vos eso te hace generar muy pocas ganancias o inclusive te da pérdida a la larga, entonces no es un producto que hay que escalar. Y lo cuarto y por último es que te vas a tomar mejores decisiones sobre la inversión en marketing y en general, ¿no? Esto es un poco generalista, pero como decíamos recién, te permite entender si a lo mejor un producto conviene seguir publicitándolo o si a lo mejor inclusive conviene al menos publicitarlo para generar gancho y que te terminen con otro producto. Pero ahí es importante que vos analices muy bien cuáles son esos costes variables y empieces a ver cómo mejorar esa inversión. Vamos al siguiente dispositivo. ¿Cómo calculamos los costes variables? Y la fórmula es muy sencilla. O sea, realmente calcular los costes variables es una estupidez. Básicamente la fórmula sería gastos variables totales, que sería igual a
costes variables por cantidad de productos. Es muy estúpida la fórmula, es muy sencilla. Y acá te presento un ejemplo. Gastos variables totales, que vendría a ser, por ejemplo, en este caso, $90 por 500 productos que has fabricado, ¿no? Que has vendido. Igual, esto te daría un total de $45.000. Sí, esto es tu gasto variable. Ahora bien, acá te voy a presentar algunos ejemplos de gastos variables que puede tener tu e-commerce. El primero es el coste de la materia prima. El segundo, el empaquetado. No sé cuánto te cuesta a vos ese empaquetado. Y esto es variable porque el empaquetado va cambiando de precio. A no ser que vos fabriques ese empaquetado suele ir cambiando. El proveedor va cambiando los precios. Entonces es un coste variable. Después, obviamente, el envío. No es lo mismo hacerte cargo del envío a Santiago de Chile que a Buenos Aires de manera internacional. O si estás, por ejemplo, dentro de Argentina, hacer el envío en Córdoba, que a lo mejor tu empresa está dentro de Córdoba, y hacerlo a una ciudad de Córdoba, que enviarlo a Ushuaia o a La Quiaca. Es muy diferente. Obviamente si te haces cargo del envío. Después la comisión del medio de pago. Todas las tarjetas, todos los bancos cobran una comisión diferente y van cambiando. Después los impuestos. Los malditos impuestos cambian a cada rato. Sobre todo en países de Latinoamérica. Inclusive se van agregando. Entonces son costes variables. Después tenemos los costos de almacenamiento. También cambia mucho. ¿Por qué? Porque hay un proveedor, una empresa externa. A no ser que vos tengas un galpón. Que bueno, igual el galpón tiene impuestos. Entonces hay más costes variables ahí asociados. Pero supongamos que tenés propio. Se puede contar como un coste fijo ahí más o menos. Pero si no es tuyo, donde estás guardando los productos para almacenarlo, etc. Básicamente es un coste variable. Después tenés los costos de gestión de devoluciones. A ver, si vos tenés tu empresa en Córdoba y la enviaste a La Quiaca y te lo devuelven y te haces cargo del coste de devolución, porque a lo mejor tenés devolución gratis la primera devolución, comúnmente es así en todos los e-commerce, si tenés que hacer cargo, eso también es variable porque aparte no siempre tenés devoluciones. Quiero creer que no tenés devoluciones. Y después la publicidad y el marketing, que acá entre paréntesis pongo que no es la agencia. La agencia es un coste fijo, es decir, la agencia te cobra un fee fijo. Puede variar, sí, pero por lo general los costes de la agencia son bastante fijos, pero siempre por lo general son fijos. En algunos casos, como nosotros, por ejemplo, nosotros en la agencia cobramos a veces a algunas empresas que cumplen ciertos requisitos, los metemos dentro de una garantía que es variable. Ahí sí, básicamente cobramos un porcentaje variable de lo que la empresa factura. Pero por lo general cualquier agencia tiene un coste fijo que de vez en cuando va aumentando, pero no es tanto. Entonces, yo igual acá por eso no te recomiendo poner la agencia como un coste variable. Y aparte, en publicidad y marketing me refiero a lo que estás invirtiendo. Básicamente en publicidad, en marketing en general, como pueden ser también herramientas, etc. Así que espero que esta primera clase ya te haya servido un montón para abrir los ojos. Y ahora pasemos a la siguiente clase.